Bienvenidos a Guillemáticas. Seguimos con este repaso que estamos haciendo para preparar el EBAU y lo hacemos con el ejercicio A4 del examen de convocatoria ordinaria junio de 2023 en la Comunidad de Madrid para la asignatura Matemáticas 2. Se trata de un ejercicio de probabilidad y nos dicen cuál es la probabilidad del suceso A, 0,3, y después nos van preguntando una serie de cuestiones. Vamos a empezar por el apartado A. Dice que un suceso B de probabilidad 0,5 es independiente de A y nos piden calcular la probabilidad de la unión. Así que lo primero nos centramos en esta palabra, independiente. Los sucesos A y B son independientes. De aquí deducimos que la probabilidad de la intersección será igual a la probabilidad de un suceso por la probabilidad de otro suceso. Esto ocurre siempre que dos sucesos son independientes. Con lo cual podemos directamente sustituir 0,3 por 0,5. La probabilidad de la intersección será de 0,15. Y ahora observamos que nos piden la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la suma de sus probabilidades restando la intersección para eliminar los duplicados. Solo nos queda sustituir con los valores que tenemos. P de A es 0,3, P de B es 0,5 y restamos la intersección que acabamos de calcular, 0,15. El resultado del ejercicio entonces es 0,65. Vamos ahora con el apartado B. Nos hablan de un suceso C del cual nos dicen que la probabilidad de que ocurra ese suceso conociendo el suceso A es de 0,5 y nos piden la intersección de A con el contrario de C. Bueno, pues como nos van a pedir el contrario, lo que voy a hacer es cuanto antes sacar el suceso contrario de aquí. La probabilidad de no C conociendo A será 1 menos la probabilidad de C conociendo A. Con lo cual, 1 menos este 0,5 que nos están diciendo, que también da 0,5. De esta forma, yo ya tengo, para poder utilizar en mi fórmula, el suceso contrario a C. Y recordemos también que la probabilidad de este suceso conociendo otro suceso, la probabilidad condicionada, es igual a la probabilidad de la intersección no C, intersección A, dividido por la probabilidad del suceso que conocemos, la probabilidad de A. Pues bien, como conocemos esta probabilidad condicionada, da 0,5, y como conocemos la probabilidad de A, que es 0,3, podemos despejar esta probabilidad de la intersección. La probabilidad de no C intersección A será igual a esta probabilidad de A pasa multiplicando a la condicionada, pues P de A por P de no C conociendo A. Y ahora simplemente sustituimos. P de A es 0,3 y esta probabilidad condicionada es la que acabamos de calcular, 0,5. Esto nos da 0,15. Recordemos que la probabilidad de esta intersección no C intersección A es lo mismo que lo que nos piden, probabilidad de A intersección no C. El orden no nos importa, con lo cual esta es la solución del ejercicio. Y vamos con el último apartado. En este caso nos dan un par de pistas del suceso D. Nos dicen que la probabilidad de no A sabiendo D es 0,2 y la probabilidad de D sabiendo A es 0,5 y nos piden calcular la probabilidad de D. En este caso voy a hacer algo parecido a lo que he hecho en el apartado anterior. Como conocemos la probabilidad de no A sabiendo D, podemos automáticamente calcular el suceso contrario, la probabilidad de sí A conociendo D, que será 1 menos lo que nos dan, probabilidad de no A sabiendo D. O sea, 1 menos
0,2, que nos da 0,8. Nos viene bien saber esta probabilidad de A sabiendo D, ya que lo que nos van a preguntar al final es una probabilidad de D. ¿Cómo calculamos esta probabilidad de D? Pues bien, hay varias formas de calcularlo, pero yo voy a optar por lo siguiente. Voy a coger este dato que nos dan, esta probabilidad condicionada de D sabiendo A, que es 0,5. Y voy a utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada de D sabiendo A es la probabilidad de A y D, o D y A, es lo mismo, partido por la probabilidad del suceso que conocemos, probabilidad de A. Con lo cual, de aquí podemos despejar fácilmente la intersección, ya que la probabilidad de A pasa multiplicando al 0,5. La probabilidad de A intersección D será probabilidad de A, 0,3, que pasa multiplicando a la probabilidad condicionada, que era 0,5. Resultado 0,15. Esta es la probabilidad de la intersección. Pues bien, la probabilidad de la intersección me va a servir ahora sustituyendo en la fórmula de aquí de la probabilidad condicionada. La probabilidad de A sabiendo D, que la tenemos, es 0,8, es igual a la probabilidad de A intersección D partido por la probabilidad de D. Y recordemos que esta intersección ya la habíamos calculado justo aquí, 0,15. Con lo cual puedo despejar la probabilidad de D pasando multiplicando al otro lado, y el 0,8 pasa dividiendo. Nos queda la probabilidad de D será igual a este 0,15 dividido entre el 0,8 que estaba al otro lado. Resultado final 0,1875. Esta es la probabilidad de que ocurra el suceso D, que es exactamente lo que nos pedían. Y bueno, con este ejercicio espero que hayáis podido repasar mejor la probabilidad para el EBAU. Mucha suerte.